utilizar fotografías, pero yo pongo la palabra pertinente al desarrollo del tema, porque finalmente les he enviado y les voy a mostrar lo que les he enviado, los modelos, y hacíamos hincapié en una base bibliográfica que era el libro Síntesis de los estilos arquitectónicos, ¿no? Que justamente ahora conversando con Benjamín, él había encontrado que me mostraba, quiero decir, me mostraba el librito ¿no? Que lo había encontrado él, muy curioso, ¿no? Muy bien. Yo he ido esta mañana y le he dejado la fotocopia del libro porque no lo encontramos así nomás en físico ya este libro. Y ustedes van a necesitar mirar, ojear de aquí para allá. ¿Mirar qué? Van a mirar fotografías de ese libro y van a intentar buscar los hechos arquitectónicos, las fotografías más emblemáticas, ¿no? Que se refieren a cada estilo arquitectónico, ¿no? Y seguramente mirando los libros, hojeando de aquí a allá, van a decir, a ver, fotografías habrá de lo mismo para ir aplicando en los cuadros que tenemos que hacer. Entonces, por eso pongo aquí tomar como base bibliográfica el libro Síntesis de los estilos arquitectónicos y como ejemplos básicos otros, ¿no? Y como ejemplos básicos, los cuadros y contenidos remitidos vía WhatsApp con relación al tema. Consultar internet u otros que consideren conveniente. Bueno, esas son las recomendaciones previas para encarar ya precisamente el contenido del trabajo. Bien, bueno. Ahora sí, sobre los contenidos, son 5 asuntos que tenemos que resolver. Y los he puesto con números 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Bien. Empecemos por el primero, ¿no? Y lo voy a asociar con cosas que tenemos aquí. Primero, un esquema vamos a efectuar. Y aquí están los títulos también, chicos, ¿ya? No puede cambiar absolutamente nada de los títulos de cada uno de estas tareas, ¿ya? De estos puntos que hay que resolver, ¿no? Porque lo he pensado muy bien para colocar el título de cada uno de los cuadros que necesito que hagan, ¿ya? Estos cuadros que van a elaborar van a ser una síntesis y ¿para qué más pedirle a todo? Con estos cuadros bien elaborados, yo me ubico perfectamente con 5 cuadros, ustedes, yo también. Nos vamos a ubicar cronológicamente en las culturas y en todo eso, y vamos a tener un modelo de consulta para mucho tiempo, ¿no es cierto? Por lo menos para defendernos, ¿ya? Y decir, yo entiendo estas cosas, y si no hemos entendido mucho en las materias de historia, pues ahora vamos a entender, por lo menos en los tiempos y espacios donde se han dado todas estas manifestaciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar por un esquema conceptual. Se va a llamar síntesis de los estilos arquitectónicos por su forma. Por su forma. Entonces, vamos a sintetizar estos estilos, varios estilos, y el libro de síntesis de los estilos arquitectónicos que están aquí, que les decía y que ya lo tienen también y que bueno, lo van a copiar y en fin, lo van a tener en físico también. Entonces, porque es un libro, a ver, ¿qué les digo yo de ese librito? Es una edición española. Es un libro antiguito, pero es un clásico que resume, además muy bien elaborado y resume todos los estilos habidos hasta la época moderna, chicos. Entonces es muy interesante el libro.
¿no? Pero, y cuando aborda el libro, en este libro, cuando se aborda, eh, aquí destaca esto. A ver, pintaré. Destaca formas masivas, ¿ya? Formas esbeltas, el 2, ¿ya? Aquí destaca así, eh, formas, formas masivas, formas esbeltas, formas técnicas, ¿no? Formas exóticas, formas modernas, son los aspectos que destaca este libro, ¿ya? Entonces, formas técnicas, formas modernas, que están aquí, ¿ya? Y bueno, son varias formas. Ahora, esta clasificación, por su forma, chicos, por su forma, volveré... y esto más en el prólogo, al final está esto del libro de síntesis de los estilos, estas cosas como prólogo, por eso lo he puesto aquí y lo he mandado así para intentar ver. Entonces, por ejemplo, en las formas masivas, ¿no? O sea, piedra, masa, volumen, fuerza, presencia, monumentalidad, todos esos aspectos han estado en la historia, 5.000 años antes de Cristo, han estado estas culturas desarrollando este tipo de cosas, ¿no? De arquitecturas en masa, ¿no? En volumen, en fuerza, ¿no? En peso, hay presencia monumental, ¿no es cierto? Y las pirámides y las esfinges y las columnas y los palacios y las bóvedas y todo aquello. Y entonces este libro hace una excelente representación o división de estas corrientes arquitectónicas y por sus formas, ¿no? Entonces, así las dividen, ¿no? Así las dividen. De tal manera de que cuando nosotros vemos aquí, a ver, no es esta cronología, que este trabajo, ¿no? Este modelito muy básico, ¿no? Que habíamos intentado alguna vez hacer algo, pero ha sido una tarea muy, 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 muy digo, no muy bien dada ni pensada como ahora, ¿no es cierto? Porque entonces, pero me sirve este cuadro, por ejemplo, olvidándome del título porque el título nuestro es otro, similar, pero esto es un esquema, chicos, esto es un esquema, este es un esquema conceptual. Otras veces se denomina esquema mental, ¿no? Esquema teórico conceptual, o sea, muestra así de una manera general, ¿no? Eh, estos asuntos que estamos hablando. Entonces aquí se hizo de esta manera, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia se han desarrollado arquitectura masiva, pero por su forma, ya, este es un cuadro muy elemental que hay que mejorarlo, pero yo lo he mandado así, porque tenía esto, y para que ya tengan una idea más o menos cómo va un esquema conceptual, es un esquema conceptual, un esquema mental, ¿ya? Entonces, y aquí dice arquitectura, en realidad, por su forma, ¿no? La arquitectura masiva, esbelta, exótica, técnica y moderna, ¿no? Pero ahí quedó el libro ¿no es cierto? Y en estos tiempos, en estos 30 últimos años, 1990,
al 2020 se han dado, 30 años han pasado, y donde la arquitectura ha ido evolucionando y haciendo presencia mucho más en el Asia, en los países árabes, ¿no? Llenos de dólares y todo aquello, ¿no? Y esa arquitectura ha optado por otro tipo de formas también. ¿No? Y rascacielos, y en Asia la competencia, ¿no es cierto?, de quién hace el edificio más alto, que ahí andan peleándose entre 10, 414 metros, que mi aguja es más alta que la otra, así, entonces, y eso, o sea, imagínense 400 metros de altura, chicos. Se levantan en la mañana y no miran nada abajo, estuviesen guiando el avión por nubes, 400 metros de altura para arriba, y hay mucho más todavía, ¿no? Y esa arquitectura del acero y de alta tecnología. Y esa ya está dentro, conceptualizada, y no ha alcanzado el libro, de síntesis de los estilos arquitectónicos, ¿no? A sintetizar eso más, porque es un libro que cierra aquí, en la época moderna, ¿no es cierto?, evidentemente con algunas corrientes. Y cuando yo les intentaba a un curso de teoría explicar estas cosas, no tan, quizás así un trabajo muy violento, teníamos tantas cosas que hacer ahí, y finalmente esto lo realizó un grupito, ¿no? Y yo les indicaba de que, bueno, moderna y o contemporánea, les decía yo por su forma, y que vayan y que coloquen otro tipo de ismos y cosas aquí. De tal manera de que, por ejemplo, la arquitectura bioclimática, la arquitectura minimalista, esas arquitecturas son recientes, pues. ¿No es cierto? La arquitectura sostenible o sustentable, que se denomina también hoy en día, ¿no? Que tiene que ver tanto con el tema, los edificios inteligentes, eh, el tema de la captación de energía solar en los edificios que son totalmente inteligentes ahora, ¿no es cierto? Autónomos, ¿no? Inclusive les otorgan un premio a la sustentabilidad por una evaluación que tiene una eficiencia del 80, del 85% de autonomías en energía, ¿no? Y no solamente la energía esta eh, que tiene que ver con el sol, ¿no es cierto? O sea, captación de energía eléctrica, quiero decir, sino que calientan agua. Es muy complejo esto, ¿no? Y entonces, y esa yo la pondría, alargaría este esquema y pondría moderna y al otro lado contemporánea, y ahí clasificaría los últimos estilos más o menos de hace 30 años. ¿Ya? Bueno, entonces es evidente de que la arquitectura, por su forma, ¿no?, de masiva, por eso se llama, que hayan estado estas culturas aquí, no hay dónde perderse. Esto definitivamente, esto se tiene y esto está así, ¿no? Ahora, que en este esquema se hayan olvidado los chicos en su intención de querer hacer, se encargan, vos haces esto, vos haces lo otro, y a veces, bueno, pues lo hacen medio rápido y se han salteado algunas cosas. Entonces, el libro de síntesis de los estilos arquitectónicos, hay que darle una mirada, ver que en masiva no nos estemos salteando algo, ir poniendo así. Y cuando se coloca los nombres de las culturas, ¿no es cierto?, porque estas han sido corrientes y también culturas, ¿no? El prerrománico es una corriente arquitectónica, pero Egipto, Babilonia, Creta, Etruria, Roma, esas han sido culturas, ¿no? Y bueno, entonces, y ahí se ha desarrollado a la vez la arquitectura romana, que destaca por ciertos elementos, ¿no? Entonces, por eso se habla de cultura, se habla de corriente arquitectónica o estilo arquitectónico,
Y bueno, y finalmente, no se puede hablar de un estilo arquitectónico griego. Hablan de la cultura griega. Y sabemos que los griegos han desarrollado pues, la arquitectura arquitrabada, templos, estética, todo eso que ha escrito, y la romana lo que ha escrito Vitruvio y todo aquello, ¿no es cierto? Que de ahí viene la influencia que los griegos transmiten a los romanos, en fin. Lo que quiero decir es aquí, de que tenemos que tener en cuenta mucho el tema cronológico. Yo no puedo agarrar y decir, ay, me he olvidado de poner tal cosa y ponerlo abajo, pues chicos. ¿Ah? Esto viene en tiempos, porque si no estuviese mal, ¿no es cierto? Y la idea ya es empezar a colgar o descolgar de aquí, de la arquitectura por su forma, por su arquitecto, no va a decir, ni siquiera va a decir así, no va a decir de esta manera, cronología, no va a decir, ¿no? Lo que va a decir es el punto 1, el título que yo estoy poniendo, ese es el que va a indicar aquí, ¿no es cierto? Esquema conceptual, de tal cosa, así se va a descolgar esto. Y entonces, y bueno, una evolución por sus formas, aquí evolución a lo largo de la historia indica. Ahora, ¿ustedes qué pondrán aquí? Un pequeño conceptito para descolgar de ahí por su forma las 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta clasificación, digamos, de la arquitectura. Bien, ahora, ¿por qué arquitectura masiva? Porque se denomina arquitectura esbelta por su forma. O sea, y cuando uno mira una fotografía del gótico, de una catedral gótica, pero ahí nomás nos estamos dando cuenta pues, que se van las aguas hasta el cielo, ¿no es cierto? Y que es pues una arquitectura esbelta. ¿Y qué significa esbelto? Más delgado, más liviano, más alto, ¿no es cierto? Y bueno, habrá que mirar a los conceptos de lo que significa esbelto, lo que significa masivo, y lo exótico era pues, no se conocía por la arquitectura. Marco Polo se ha encontrado con estas cosas en sus viajes al Oriente. Y él ha venido luego, y él ha sido el nexo de tantas cosas. Y ha encontrado de pronto una arquitectura que no conocían. Y entonces la han denominado arquitectura exótica. Y además porque ya se han empezado a meter otro tipo de elementos, entonces lo exótico. ¿Qué significa pues lo exótico? Entonces, no solamente yo en un cuadro, en un marco conceptual, en un esquema conceptual, voy a poner arquitectura masiva, arquitectura técnica, así más. Entonces sería bueno, importante decir eso, y aquí citito pues abajo en otro cuadrito, están haciendo un esquema, chicos, conceptual, y por lo tanto un concepto. Y entonces imaginarse de que ustedes, un grupo, va a hablar sobre este tema y dar una charla, imagínense, sobre la clasificación de los estilos arquitectónicos por sus formas. Con un cuadro pueden ponerlo ahí y a partir de ahí hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y ese es un cuadro que resume, el esquema conceptual tiene la característica de ser muy contundente, muy eficiente y permite, además, bien distribuido, ¿no es cierto? Y permite tener orden y resumir de una manera importante lo que se quiere, la temática que se quiere abordar. De tal manera que, bueno, entonces cuando me refiero al primer punto, me refiero a este asunto, a este cuadro, ¿ya? Luego, como yo les he mandado todas estas cosas, aquí habían otras cosas, por ejemplo, a ver, a lo largo de la historia, la forma de hacer arquitectura ha evolucionado al igual que el hombre, y cuando se mira, pues una cosa así. Y cuando vemos esta arquitectura aquí es contemporánea, ¿no es cierto? Prácticamente. ¿Mm? Entonces, bueno, moderno podía ir hasta aquí.
Pero bueno, y ahora si se están usando placas de titanio de las naves espaciales en la arquitectura, imagínense, entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, bueno, hemos empezado así, hemos terminado así, ¿no? Pero en realidad lo que a mí me interesa sobremanera es como una base este cuadro. Y esa es la primera tarea, hacer un esquema conceptual de esto, ¿no? Me voy a la tarea. Ahora, esto no está bien, pero sirve bastante, es importantísimo, porque aquí habla estilo regional, en lo moderno, estilo regionalista, constructivista, deconstructivista, minimalista, está aquí, a ver. El estilo high-tech viene mucho antes, que está en 1970, 80, 70. Y el minimalismo no viene por el 70, estamos hablando minimalismo. Yo honestamente en la universidad jamás he escuchado hablar de minimalismo en épocas ni por asomo. Racionalismo sí, funcionalismo sí. De ahí ha derivado esta corriente, ahora les toca a ustedes hablar de minimalismo, que menos es más y todas esas historias, ¿no es cierto? De tal manera que habrá que, y cuando uno empieza a colocar y a colocar aquí cuáles son los estilos, cuáles son las corrientes o cuáles son las culturas, ¿no? En este cuadro, entonces hay que hacer pues un chequeo de ese libro que ya lo tenemos, de la síntesis, y otro tipo de estilos que están en el internet, hay temas totalmente desarrollados y ahí nos muestran un poco la cronología, en que cuándo ha salido, cuándo ha sido su mayor repunte, quiénes son los arquitectos famosos que han hecho de esos estilos así visibles en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, en función de aquello, nosotros iremos colocando aquí lo que corresponda, cronológicamente, ¿no? Entonces, esta es una base. Yo siempre trabajo con los chicos, con ustedes, ¿no? En la universidad, con modelitos, porque ya hay cosas que ya vienen pensadas, ¿no? Y finalmente todo es así, tenemos que mejorar, agarrar, captar, mejorar y hacer una cosa, trabajar yo en mi propio cuadro y al hacer yo con eso aprendo. Es lo mejor que puede pasar, que puede ocurrir. Cuando hacemos diseño arquitectónico es lo mismo. Y en todo, ¿no? Entender, mirar así. Es la forma, es el método, ¿no? Que uno tiene que aplicar para aprender. Y entonces, cuando hagan este cuadro y empiecen con eso y empiecen a organizar y a poner los conceptos, miren que esto ya les queda claro a ustedes, ¿no? Mejor que haberme escuchado o escucharnos aquí en cualquier clase. Ya con esto van a tener una idea muy cabal. Ya, entonces, cuando me refiero a esto, ahora, entonces, yo había puesto de todas maneras, lo había desarrollado conceptualmente, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, un esquema conceptual se va a denominar síntesis de los estilos arquitectónicos por su forma. Y de ahí se desprende el esquema, ¿no? Elaborar un esquema conceptual que enfoque y destaque de manera integral las culturas, las corrientes y estilos arquitectónicos por sus formas. Contemplar las formas masivas, las formas esbeltas, las formas exóticas, las formas técnicas, las formas modernas y las formas contemporáneas, y ahí hemos puesto últimos 30 años, ¿no? Como contemporáneos, ahí sí lo vamos a dividir, lo vamos a hacer un corte. Ahora miren, ahí ya tienen una tarea, el uno y el otro, de buscar aquí, de ver dónde va esto, a ver cuántos contemporáneos vamos a poner, qué dejamos en lo moderno, qué ponemos en lo contemporáneo. A ver, averiguaremos este estilo, cuándo se ha dado, cómo se ha dado, y algo de eso ya decidirán. Finalmente, quiero que decidan, van a decidir esto así porque el sentido común y la investigación, ¿no es cierto?, va a hacer de que ustedes tomen decisiones en este tema, y eso es lo que me interesa, que tomen decisiones y que razonen y digan, no, esto me parece que va a estar aquí y no va a estar mal, porque así tiene que ser, porque ustedes tienen que pensar y decidir, ¿ya? Entonces,
Definición de cada una de estas formas como parte del esquema conceptual. Bueno, eso es lo que les estaba diciendo, que arribita o abajito, ya cuando desprendan, porque no es de decir formas exóticas y ahí dejarlo. ¿Y por qué será? No que se deberá el nombre ese, ¿no? De exótico. ¿Qué significa? ¿Alguien qué tal? O sea, la idea es responderse a eso también, ya ir por delante, o sea, no esperar la pregunta y que nos dejen descolocados, si vale el término, así, y ahora, ¿qué? No, nunca en estas cosas. Ya responder, ya uno mismo empieza a pensar y empieza a analizar y decir, bueno, yo voy a poner esto, voy a agregar esto, sin salirnos naturalmente de un esquema conceptual, pero se lo puede, al esquema conceptual se lo puede alimentar, lo podemos hacer crecer como arbolito, ¿cierto? Pero bueno, pero finalmente esa es la base de la primera tarea, ahí está el nombre y es lo que yo quiero que se realice de esa manera. Bien, ese es el cuadro número 1, o el esquema conceptual es lo 1, la tarea número 1. La tarea número 2 es un cuadro, síntesis cronológica e influencias de los estilos arquitectónicos. ¿Ya? Entonces, en esta síntesis cronológica, dice síntesis cronológica, quiere decir, cuando yo digo cronológica, me estoy refiriendo a tiempo, siglo tal, siglo cual, miles de años atrás, tantos años adelante, a eso me refiero. Entre el siglo tal y tal, a eso me refiero con cronológica. ¿Ya? Y ustedes tienen que captarlo de esa manera. Está hablando de cronología, está hablando de tiempo. Ah, muy bien. ¿No? Yo puedo decir miles de años, siglos, 1100 y tantos, 2000, 1900, 1500, 1600, lo que fuese. ¿No es cierto? Entonces, síntesis cronológica e influencias de los estilos arquitectónicos. Cuando yo mostraba el libro, y como ya lo van a tener y van a mirar, aquí en este libro había este cuadro. Este era la